Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes. Soy Verónica Pereira Carrillo. Bienvenidas y también bienvenidos a los que nos escuchan a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Muy buenas tardes, Gabriel Campos, desde la operación técnica. Y bueno, comenzamos como es habitual en La Vida en Violeta con nuestros saludos, y quiero saludar a las más de 10.000 personas que han recibido información sobre el programa en toda América Latina. Es algo que se consigna en nuestra página de Facebook La Vida en Violeta. Un saludo muy especial a las catedráticas Soledad y Florencia Angulo, profesoras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, UNJU. El viernes pasado impartí un taller sobre visibilización y prevención de violencia contra las mujeres en el ámbito universitario. Estuvo realmente muy hermoso, muy inspirador, y un gran saludo también a todas las participantes al taller, que eran docentes de esa casa de estudios que es mi alma mater. Un saludo también, esta vez transatlántico, a Marian Moreno Llanesa y las compañeras organizadoras del primer Congreso Internacional de Coeducación que se dará a cabo. Se llevará a cabo el 27 y 28 de octubre en instalaciones de la Universidad Carlos III del campus Leganés de Madrid. Un gran saludo a Mariam y las compañeras. Sé que va a salir brillante y va a ser otro paso más para una coeducación y un paso gigante para construir una sociedad más justa para las mujeres y mejor para todas y todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la prevención de violencia en el aula, y vamos a tener, en los dos primeros segmentos, vamos a reflexionar sobre las causas de la violencia y la identificación de cada tipo de violencia, ¿no? En el tercero vamos a hablar sobre la violencia de género y contra las mujeres, y en el cuarto segmento, la cuarta parte de La Vida en Violeta, vamos a apuntar a las soluciones. Una aclaración: entre las más de 10.000 personas, como dije, que recibieron información de esta emisión de La Vida en Violeta, hay numerosos especialistas en educación. Yo agradezco profundamente su interés en el programa, pero necesito aclarar que La Vida en Violeta apunta a las personas no iniciadas en estos temas. Idealmente quisiera llegar a las y los jóvenes, que son quienes van a ayudar a disminuir y a prevenir las violencias en el futuro. ¿Y qué nos dice ONU Mujeres? Nos dice que se estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia relacionada con el entorno escolar cada año. Y 1 de cada 4 niñas afirma que nunca se ha sentido segura utilizando los baños escolares, según indica una encuesta a jóvenes realizada en 4 regiones. El alcance y las formas de la violencia relacionada con el entorno escolar que sufren niñas y niños varían, pero las pruebas señalan que las niñas están en situación de mayor riesgo de sufrir, por ejemplo, violencia sexual, acoso y explotación sexual. Además de las consecuencias adversas que producen la salud psicológica, sexual y reproductiva, la violencia de género relacionada con el entorno escolar es un impedimento de envergadura para lograr la escolarización universal y el derecho a la educación de las niñas.
paso para prevenir la violencia de todo tipo es identificar sus distintas manifestaciones y admitirlas. Una institución educativa no es un ámbito aislado de las violencias de la sociedad, y es innegable que existe violencia dentro del ámbito educativo. No solo eso, sino que el ámbito educativo a veces recrea y muchas veces crea violencia. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver las causas. Entre las causas internas, en tiempos pasados la violencia en las escuelas la ejercían los docentes hacia los alumnos. La forma más común de violencia era la de los castigos físicos vinculados a problemas de conducta o de bajo rendimiento en el aprendizaje. Esa violencia gozaba de la aceptación de los diferentes actores del proceso pedagógico y su erradicación exigió un profundo cambio cultural. Actualmente la violencia se ejerce en las más diversas direcciones y no está directamente vinculada al proceso pedagógico. Hay violencia de los profesores hacia los alumnos, violencia de los alumnos a los profesores y violencia entre los alumnos entre sí. Y aunque la violencia entre las personas ha sido justificada con todo tipo de teorías y razonamientos, pseudobiológicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales, se insiste en que todos nacemos con capacidad para la compasión, la abnegación, la generosidad, la empatía. Son los factores ambientales, se cree, junto con las características propias de cada individuo, los que configuran nuestras actitudes. Así pues, si al niño se le enseña a ser generoso, a pensar en los demás, a comprender, a respetar, a ser más tolerante, desarrollará más actitudes positivas y le resultará imposible maltratar a los demás. Pero ¿qué pasa con la violencia interna del proceso educativo, ¿no? Que se cuela en el proceso educativo? ¿Se acuerdan que antes se decía la letra con sangre entra? Y me encanta porque digo, se acuerdan, pero desafortunadamente muchos países, todavía en pleno siglo XXI, carecen de legislación que prohíba los castigos corporales. En la India, por ejemplo, la prohibición y la eliminación del castigo corporal en la escuela fue una prioridad del Plan Nacional de Acción en Favor de los Niños en el 2005 y 2007. Y recién se prohibió el castigo corporal en el 2009, aunque sigue siendo legal en algunos estados. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los estados parte a prohibir y eliminar todo tipo de violencia ejercida contra los menores de edad, incluido el castigo corporal, y tomando en consideración todos los espacios en los que viven, incluso en el hogar. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, casi la mitad de los niños y niñas experimenta castigo físico y solo en 10 países de América Latina, entre los que no hay ninguno del Caribe, solo 10 países cuentan actualmente con legislación que prohíbe totalmente el castigo físico contra niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, Argentina está en buen lugar. En la región, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela son los países que tienen una legislación específica para prohibir el castigo corporal en todos los ámbitos, entre los que se incluye el hogar, la escuela, centros de cuidado alternativo e instituciones penales. En el análisis estadístico de UNICEF de abril del 2018, que se llama Disciplina Violenta en América Latina y el Caribe, se nos cuenta, entre otras cosas, que en el 2014 el Brasil pasó a ser el 38º país en prohibir todas las formas de castigo corporal en los menores. Estamos hablando de casi 200 países en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando, no? Bueno,
Ya desde los antiguos griegos hablábamos de mayéutica, ¿no? La mayéutica era el método que se empleaba, según preguntas, para dar a luz a la verdad, lo cual implica ya un dolor, como si el dolor fuera intrínseco del proceso de aprendizaje. Pero más que eso, hay que pensar en un desequilibrio de poder. Cuando hay un desequilibrio de poder, esto es propicio a distintas formas de violencia. Desafortunadamente se ha creído que cuando la jerarquía se deconstruye, no queda nada, no. Tiene que haber una jerarquía entre profesor, maestro y niña o niño, pero una jerarquía en responsabilidad, no en abuso de poder. Entonces hay en este abuso, en este desequilibrio de poder, como hemos dicho, una causa interna, pero hay también causas externas de la violencia en las aulas. Bueno, ya no hablemos de los tiroteos masivos en colegios y universidades tan usuales en Estados Unidos. Por ejemplo, hay tiroteos escolares, hay uno cada semana. Esto, originalmente está en Estados Unidos, pero han comenzado a extenderse por el mundo, desafortunadamente, como es el caso del tiroteo del estudiante en Crimea que mató a 19 personas e hirió a decenas. Decíamos, la estadística dice que desde 1970 ha habido en Estados Unidos 1.300 incidentes de este tipo, es decir, tiroteos masivos. En ellos, 1.129, los protagonistas de estos incidentes, de estos tiroteos, eran hombres. En cambio, 57 de ellos, mujeres. Hay en el 2018 82 incidentes registrados. Tenemos que pensar que las estadísticas informales, solo de enero a febrero del 2018, dan como resultado a 18 tiroteos masivos en escuelas de Estados Unidos desde principio de año. Esta violencia periescolar que surge de la escuela, que surge de los alumnos, desafortunadamente se está extendiendo en todo el planeta. Otra causa externa, la gravísima crisis económico-social que ha hecho estragos en nuestra comunidad, relativizando peligrosamente los valores humanos, teniendo a profesores, a docentes mal pagados, con instalaciones deficientes y el personal de las instituciones educativas bajo un estrés constante. Habla este artículo donde extraje estos comentarios, está todo en La vida en violeta, habla de una considerable baja en el nivel cultural de los argentinos. Eso, la verdad, no voy a debatir más sobre eso, pero hay sí una banalización de la vida y banalización del mal, y esto es cultural, ¿no? No es grave si un niño o una niña o un adolescente se pasa horas frente a videojuegos en donde mata a cualquiera, hay necesariamente una banalización, ¿no? Entre muchos otros factores, por supuesto, hay una banalización de la vida y del mal también en los medios, ¿no? Otra causa, la falta de políticas públicas de prevención de la violencia y o falta de implementación de las políticas existentes. Otra causa muy grave es la falta de compromiso de los padres en la enseñanza de los valores y en apoyo a las instituciones educativas. Decíamos también que los medios masivos de comunicación han contribuido a veces a la destrucción de los valores. Y pensemos en un docente que viene de ese mundo y entra a su aula. El docente es un ser humano que no escapa a todas estas problemáticas. A veces puede mostrarse violento o agresivo, y las agresiones verbales que
no son insulto, ironía, descalificación. Puede ser mandar órdenes y mensajes paradójicos que el alumno no puede cumplir y lo confunden. Hay también violencia entre pares o de profesor a alumno. Hay también violencia entre profesores. Una violencia muy sutil, pero también la hay. Esta violencia puede estar vinculada a factores culturales o políticos, como la xenofobia, es decir, el odio al extranjero, el antisemitismo, o la intolerancia religiosa en sus diferentes manifestaciones. Pero también se incrementa la violencia originada por situaciones de exclusión, de discapacidad. Es terrible la violencia que reciben algunos alumnos con discapacidades, ¿no? De marginalidad y de anomia, por supuesto el desempleo, la pobreza y el consumo de drogas. Vamos a ir a un tema musical. Es una canción que se llama Tu voz contra la violencia, producido por UNICEF, y volvemos en La vida en violeta. Escuchando La vida en violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Hola, seguimos con La vida en violeta, esta vez sobre prevención de violencia en el aula, y decíamos que la primera prevención es la visibilización, la denuncia. Luego habrán otras soluciones que propondremos o sobre las que reflexionaremos. Por supuesto, este es un tema muy, muy complejo que da para muchísimo más que una hora de un programa de radio. Es simplemente nuestro aporte a la reflexión. Hemos hablado muy ligeramente, por supuesto, sobre las causas internas, externas y un poco de la situación sobre la violencia escolar en el mundo. Vamos a ver qué pasa con la violencia de género, es decir, aquella violencia ejercida solo porque la otra persona pertenece a un género diferente de la norma. Y vemos que los grupos marginados sufren mayor riesgo de violencia de género relacionada con la escuela. La vulnerabilidad de las niñas y niños a la violencia de género relacionada con la escuela aumenta si viven con discapacidad, expresan preferencias sexuales distintas de la generalizada o forman parte de un grupo desfavorecido. La pobreza, las desigualdades de género y la discapacidad se potencian mutuamente para aumentar el riesgo de las niñas. Yo a este grupo también le añadiría las niñas que se atreven a tener una opinión y que se atreven sobre todo a disentir con el grupo. Vamos a ver, esta violencia contra las mujeres y niñas, esta violencia contra cuerpos feminizados, ¿no? Por ejemplo, gays, en el caso de la población trans, de las menores trans, es brutal la violencia que se ejerce en la escuela, lo cual causa muchísima deserción escolar en este grupo, exclusión social y familiar, los echan de las casas, los echan de los establecimientos educativos, y por supuesto ello concluye con una gran vulnerabilidad laboral en la que desafortunadamente un gran número de trans se ve obligado a ejercer la prostitución. Argentina, que es el país de todo el mundo, y lo digo con mucho conocimiento de causa, yo he trabajado, he sido oficial regional de comunicación en ONU-SIDA, la Agencia de Naciones Unidas para VIH y SIDA, y ahí veíamos que en Argentina, que es el país que muestra más respeto y protección hacia la población trans en todo el mundo, sin embargo, la expectativa de vida de la población trans es de 35 años. Compárese con los 70 de la población fuera de este colectivo. En Estados Unidos, por ejemplo,
El estudio sobre el clima nacional en la escuela en 2011 indicó que el 82% de los alumnos LGTB de entre 13 y 20 años de edad habían sufrido acoso verbal en la escuela durante el último año y el 38% acoso físico. En torno a 2/3 partes dijeron que habían sufrido alguna forma de acoso sexual. Eso lo dice UNICEF en su informe del 2014. Entonces decíamos que ONU Mujeres estima que aproximadamente 246 millones de niñas y niños sufren violencia relacionada con el entorno escolar cada año. El alcance y las formas de la violencia relacionada con el entorno escolar que sufren niñas y niños varían, pero las pruebas señalan que las niñas están en situación de mayor riesgo de sufrir violencia sexual, acoso y explotación. El informe mundial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños del 2006 calificó la violencia contra los niños, incluida la que experimentan en el ambiente escolar, de fenómeno mundial. Y gran parte de los estudios sobre la violencia contra los niños en la escuela han descuidado el análisis de la influencia del género, pese a que la mayoría de las formas de violencia escolar tienen sus raíces profundas en la desigualdad de las relaciones entre los géneros, las normas sociales con sesgo de género y las prácticas discriminatorias. Es más, aunque el creciente reconocimiento de la violencia de género relacionada con la escuela sigue una tendencia positiva, raras veces se ha traducido en políticas eficaces que muestren una reducción en su prevalencia. Es necesario construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de las niñas y niños. Es necesario saber por qué surge esta violencia, cuáles son sus consecuencias. Y esta violencia de género relacionada con la escuela es compleja y polifacética. Se define como actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que acontecen en la escuela y sus alrededores, perpetrados como resultado de normas y estereotipos de género y debidos a una dinámica de desigualdad en el poder. También se refiere a las diferencias entre las experiencias de las niñas y los niños y sus vulnerabilidades ante la violencia. Incluye amenazas explícitas o actos de violencia física, bullying, acoso sexual o verbal, tocamiento sin consentimiento, coerción y agresión sexual y, por supuesto, violación. El castigo corporal y los actos de disciplina en las escuelas se manifiestan con frecuencia de formas discriminatorias e influidas por el género. Otros actos implícitos de violencia de género relacionada con la escuela surge de prácticas escolares cotidianas que refuerzan los estereotipos y la desigualdad entre los géneros y fomentan entornos violentos o inseguros. Tanto niños como niñas pueden ser víctimas o perpetradores de violencia de género relacionada con la escuela. Pero, y esto es muy importante señalar, en diferente medida y forma. Los datos empíricos sugieren que las niñas sufren mayor riesgo de violencia, acoso y explotación sexuales, mientras los niños tienen más posibilidades de experimentar violencia física frecuente y grave. Es más habitual que los niños perpetren bullying físico, en tanto que las niñas tienen más probabilidades de usar formas de violencia verbal o psicológica. Sin embargo, esta distinción no es clara. Las niñas también pueden cometer actos violentos y los niños también experimentan abusos sexuales en la escuela. Las distintas formas de violencia de género en la escuela se superponen y se refuerzan mutuamente. Las tasas varían enormemente entre países y dentro de cada país. El bullying y la violencia basadas en la orientación sexual real o percibida, cuidado, son aspectos
cada vez más preocupante, dice UNESCO en su informe del 2012. Esta violencia puede suceder en los locales o las instalaciones y cerca de la entrada de los centros escolares, dentro de la escuela, en los baños, las aulas, los pasillos y en ciertos contextos las viviendas del personal. Las habitaciones de las niñas en alojamientos oficiales o internados también pueden ser lugares de riesgo o de violencia o acosos sexuales. El aislamiento físico de los locales y una vigilancia inadecuada agravan el problema. Además, millones de niños son vulnerables a abusos físicos, sexuales y verbales durante el traslado desde o hacia la escuela. Es así que muchos padres en algunos países, como Pakistán, India, Nepal, prefieren no enviar a sus hijas al colegio. Por otro lado, y esto es bastante preocupante, el acceso sin precedentes a las tecnologías de la información y las comunicaciones ha llevado el bullying y el acoso sexual mucho más allá de las instalaciones escolares. Decíamos que estudios realizados en Australia y en Estados Unidos observaron que los niños participan más en el bullying físico y verbal como causantes y como víctimas, y las niñas son más dadas a formas psicológicas de bullying como la exclusión social y la difusión de rumores. Aún así, algunos estudios indican que las niñas sufren más riesgo de ciberbullying. Vamos a un nuevo tema musical y vamos a seguir entonces con la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Escuchábamos a René Gust en Cumbia Feminazi pidiendo y aclarando, pidiendo que no se llame a las mujeres feministas feminazi, porque realmente no estamos proponiendo cámaras de gas ni estamos exterminando a millones de un pueblo determinado. Es una falta de respeto, por supuesto, al holocausto de un pueblo y una falta de respeto a la mitad de la humanidad. Y bueno, les cuento que el 1 de octubre pasado, en el acto de egreso de la camada 2016-2017, 3 estudiantes, acompañadas por decenas de compañeras del Colegio Nacional de Buenos Aires, realizaron, en esa ceremonia oficial, una denuncia colectiva contra profesores, preceptores y autoridades por acosos recibidos durante los 6 años. De pronto dicen estas jóvenes: venimos a denunciar la violencia institucional ejercida y avalada por la comunidad educativa hacia nosotras. Y denunciaron con nombre y apellido a un regente, un preceptor, 4 profesores y un vicerrector. Y se señaló también al rector por no haber respondido ante los reclamos hechos en su momento. Ustedes probablemente han escuchado esto, han visto vídeos, se ha hecho viral, de hecho, este vídeo en donde las jóvenes denuncian públicamente algo sin precedentes, ¿no? Y mucha gente preguntaba por qué no denunciaron antes. Sí denunciaron y no se les hizo caso. Pero muchos abusos y acosos pasan sin denuncia. ¿Por qué? Porque por empezar no se los ve. Porque ¿de dónde venimos las mujeres? Y bueno, esto es un preanuncio de nuestros temas de noviembre. El día 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y vamos a dedicar
todos los programas a esta temática, al empoderamiento, para que esto vaya reduciéndose cada vez más. ¿De dónde venimos las mujeres? Las mujeres venimos de violencias físicas, sexuales, emocionales, psicológicas, financieras, ¿no? La violencia contra mujeres y niñas pasa en todos los países y no tiene límites de edad, raza, sexualidad, antecedentes educacionales, estatus socioeconómico, desde la concepción hasta la vida adulta. Fíjense, hay una selección de sexo de los embriones femeninos en muchos países y hay una terminación del embarazo solo porque viene mujer. Estamos hablando de India, de China, países en donde esto es una epidemia. Y en la infancia, ¿no? Hay una preferencia en muchos casos por los niños varones, los herederos, ¿no? Se les da menos comida. Muchas veces, no en todos los casos por supuesto, pero a veces tienen un acceso restringido al cuidado médico y esto, bueno, de alguna manera lleva a la malnutrición e incluso a la muerte. También en la infancia las niñas están expuestas a la violencia doméstica, al abuso infantil y al incesto dentro de la familia, lo cual puede llevar, por supuesto, a daño psicológico, físico y sexual. En la adolescencia, las niñas son mucho más propensas a sufrir o experimentar violencia sexual que los hombres. También pueden ser sexualmente explotadas o entrar en la explotación sexual del tráfico de personas. También las jóvenes pueden, bueno, afortunadamente no en nuestro país, pero son forzadas a matrimonios infantiles o a mutilación genital femenina. Bueno, sabemos que en algunos países están los crímenes de honor o los abusos sobre la dote, etcétera, ¿no? Por supuesto, el bullying sexual, cuando las niñas no conforman con las normas y estereotipos de género. Mujeres jóvenes pueden experimentar acoso sexual, ¿no? En lugares públicos como las calles, los sistemas de transportes y en instituciones como escuelas, como decíamos, y lugares de trabajo. Y por supuesto la adolescencia también puede traer violencia durante los noviazgos en sus propias relaciones, ¿no? Causando daño financiero, psicológico, sexual y físico y a veces, desafortunadamente, la muerte. Por supuesto, en tiempos de guerra también experimentan mujeres y niñas violencia sexual, ¿no? Y son los objetivos porque de esa manera se castiga a toda la comunidad. Entonces, de ahí venimos las mujeres, individualmente y como colectivo. Por eso es que a veces no denunciamos, por eso es que a veces retiramos la denuncia. Por ejemplo, decíamos que hay una violencia específica contra mujeres y niñas en el ámbito escolar, ¿no? Es menos probable, por ejemplo, aunque no imposible, que una mujer acose sexualmente a alumnos o a pares o que ocupando un puesto de gestión se aproveche del mismo para acosar a subalternos. Las cifras son muy, muy sumergidas. Las niñas, otro aspecto de la violencia de género
relacionada con la escuela solo para las mujeres. Por supuesto, cuando hay una violación, hay relaciones sexuales forzadas o mediante coerción, puede haber embarazos precoces o no deseados, lo que aumenta el riesgo de que las niñas interrumpan su educación. Y en algunos países hay políticas que expulsan o excluyen de la escuela a las niñas embarazadas. Cuando logran permanecer en la escuela o vuelven tras el parto, se enfrentan a una violencia de género permanente en forma de bullying y abusos sexuales por compañeros y profesores. Las niñas embarazadas o las adolescentes en la escuela reciben escaso apoyo, y lo dice UNESCO en su informe del 2014. Una encuesta realizada en 27 universidades, ya no hablemos de niñas, hablemos de universitarias. Una encuesta realizada en 27 universidades de los Estados Unidos en 2015 dice que el 23% de las estudiantes universitarias de pregrado declararon haber sufrido algún tipo de agresión sexual o conducta sexual indebida. El índice de denuncias ante funcionarios del campus, fuerzas del orden u otros oscila entre el 5 y 28% de todos los casos que se dan, según el tipo específico de conducta. Bueno, y ya vamos a las soluciones. Vamos a escuchar otro tema musical, esta vez en la voz de Leslie Shaw, el tema Siempre Más Fuerte. Escuchábamos a Leslie Shaw en Siempre Más Fuerte. Y bueno, llegó el momento de las soluciones. Una gran solución es la que hemos estado aportando al visibilizar el escenario, el panorama de la violencia que se suscita en el ámbito educativo. Pero hay otras, y hay muchas en realidad. Vamos a dividirlas en reflexión individual y soluciones de interacción comunitaria. ¿Por qué? Porque este círculo vicioso de la escuela en un mundo violento crea violentos y se va perpetuando. Este círculo vicioso también es posible revertir justamente desde la escuela. Y decíamos, la reflexión individual ya es una forma de prevención de violencia. Decíamos que tomar conciencia de dónde estamos y de dónde venimos. En este sentido, un gran número de docentes en todos los niveles educativos somos mujeres. Hemos sufrido o sido testigos de víctimas de violencias, específicas contra las mujeres. Segundo, identificar las violencias, y aquí es importante, ¿qué sufrimos de superiores o pares? Y denunciarlas según el protocolo y otros marcos jurídicos. Identificar las que infligimos a subalternos o pares, y también aquellas de las que somos testigos. Es decir, tomar conciencia, identificar. Y el tercer punto de esta reflexión, de este cambio individual, es actuar. Hablamos de las alumnas del Colegio Nacional de Buenos Aires que denunciaron. Bueno, la denuncia es un gran paso en este actuar, pero hay también un cambio de actitudes, hay una organización de intervenciones o redes con el objetivo de reducir y prevenir las violencias. Yo puedo organizar intervenciones, yo puedo organizar redes, yo puedo colaborar desde mi aporte individual. Y las soluciones de interacción comunitaria, bueno, hablamos de la prevención, la educación sobre sexualidad y salud reproductiva puede ayudar a niñas y niños a desarrollar la capacidad de mantener relaciones sanas y respetuosas y de prevenir relaciones sexuales no deseadas y arriesgadas. Nosotros tenemos la ESI, esperemos que en algún momento
se empiece a implementar de forma completa, ¿no? Un plan de estudios que integre debates sobre cuestiones de género como la violencia de género, los derechos y la dinámica del poder será especialmente eficaz para potenciar a las niñas. También hay programas que promueven la no violencia entre hombres y niños varones, tanto para docentes como estudiantes. Si lo buscan en la página del evento en Facebook, van a ver, en Perú se ha utilizado esto, han trabajado con niños y jóvenes varones de secundaria para promover la no violencia y reflexionar sobre las normas de género. Los docentes que reciben capacitación y supervisión especializadas pueden ser de gran ayuda para promover aulas más inclusivas y sensibles a las cuestiones de género. Y establecer formas positivas de disciplina en la escuela, crear formas positivas de disciplina en la escuela, ese es el punto. Los sindicatos de profesores y las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer una función importante en la prevención de la violencia de género relacionada con la escuela. Las organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel pionero, de hecho, en la lucha contra el bullying homofóbico en distintos países y es necesario capacitar al personal docente e integrar la cuestión del bullying homofóbico, por ejemplo, en plan de estudios. Campañas, promoción, grupos de presión pueden ayudar en el empeño por prevenir la violencia mediante la sensibilización y la promoción de un mejor conocimiento de los derechos de los niños a una educación segura. Puede haber grupos de debates, de música, de teatro para sensibilizar a la comunidad. Y luego hay intervenciones, es decir, ya no estamos hablando de prevención, sino se ha dado una situación, veamos qué se puede hacer. Y las intervenciones, por ejemplo, contra el bullying en los países desarrollados, han sido eficaces para reducir este fenómeno en la escuela y actuar al respecto. Han sido especialmente satisfactorios enfoques integrales que combinan la capacitación de docentes, las normas y sanciones escolares, el plan de estudios, la capacitación sobre mediación, el asesoramiento individual y los materiales para los padres. Igualmente, los modelos holísticos de escolarización promueven condiciones familiares para intervenir ante la violencia escolar. Los padres y la comunidad son esenciales, dice UNICEF en su informe del 2009. En muchos países, especialmente en desarrollo, los grupos y clubes de niñas o mujeres jóvenes han tenido una influencia positiva para romper el silencio en torno a la violencia de género relacionada con la escuela. Hay mecanismos de denuncia seguros y accesibles que pueden ayudar a proteger los derechos y el bienestar de las niñas y niños, por supuesto. Debe establecerse conexiones positivas entre escuelas, grupos de niñas y mujeres, comunidades locales, clubes. Esto abre vías más eficaces para denunciar la discriminación y la violencia. Y debe establecerse mecanismos para que los alumnos y sus familias denuncien violaciones y reciban apoyo, aunque, por supuesto, hay que reforzar la capacidad de alumnos y familias, ¿no? Y una vez producido el hecho, tiene que haber una rendición de cuentas. Y puede emplearse diversas estrategias para mejorar la rendición de cuentas, es decir, yo no puedo hacer un abuso y luego salir indemne, porque esa impunidad es la que retroalimenta la violencia. Hay que formular códigos de conducta de docentes y alumnos que prohíban todas las formas de violencia y definan procedimientos eficaces para denunciarla, vigilar y trabajar con víctimas y perpetradores. El código de conducta de los docentes tiene que aplicarse con mayor rigor en caso de faltas de conducta. Tenemos que aceptar que hay una responsabilidad en denunciar todo incumplimiento al código de conducta de docente. Las medidas de rendición de
de cuentas, para ser eficaces, han de estar reforzadas por marcos jurídicos y normativos a nivel de gobierno, distrito y escuela. Hay que difundirlas ampliamente y aplicarlas mediante un liderazgo efectivo. Aun cuando las leyes y los códigos aportan protección jurídica adecuada contra la violencia, su aplicación no deja de ser un desafío en algunos países. Es decir, está hecha la ley, está hecho el código de conducta, pero de pronto hay colegas, hay directores que son reacios a denunciar abusos perpetrados por miembros del personal entre sí o contra alumnos, ¿no? Quisiera terminar, porque ya se nos ha ido el tiempo, con el marco de universitario. Y quiero decir que en nuestro país es un abanderado. En el 2015 se realizó la primera jornada nacional de la universidad y políticas de género e igualdad, en donde se constituyó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las violencias. Uno puede pensar que en el ámbito universitario estas violencias no se dan, desafortunadamente sí se dan, y para ello se ha dispuesto en nuestro país que cada universidad tiene que tener un protocolo en donde se trabaje con denuncias que hacen las estudiantes docentes y no docentes por situaciones que viven adentro con colegas y que interpelen fuertemente a la institución. Las denuncias deben ser, por supuesto, mediante un procedimiento confidencial. No se pueden difundir datos personales de la persona afectada ni los datos que haya provisto en la denuncia. Hay muchísimo más para hablar. Para hablar sobre el acompañamiento y asesoramiento a las víctimas a lo largo del proceso. En fin, hay que pensar en un ámbito enorme que trasciende el emplazamiento físico de la universidad, sus dependencias, anexos, comunicaciones o contactos establecidos a través de medios tecnológicos virtuales, tales como teléfonos, internet, redes sociales y otros. Y quiero decir que, si la violencia puede manifestarse en todos estos ámbitos, también la no violencia y la construcción de un ámbito educativo más justo, más seguro para todas y todas, también puede ser canalizada por estos medios y en estos ámbitos. Esto ha sido todo por hoy. En La Vida en Violeta las esperamos y los esperamos también el próximo martes en este nuevo horario de 6 a 7 de la tarde. Mil gracias, Gabriel Campos, nuestro operador de lujo, y un abrazo a todas las que nos escucharon. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes. Tu radio, FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy, Argentina. Transmite FM Sol 100.1 MHz en San Salvador de Jujuy, Argentina, en conjunto con Radio Rivadavia, AM630, Buenos Aires, Argentina. Inicio de espacio publicitario. La ciudad más limpia es la que menos se ensucia.